Hola, ¿cómo están, apreciados oyentes? Hoy vamos a hablar en este podcast de nuestro querido compositor, intérprete Amadeus Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, muy conocido por obras como la Sinfonía número 9 en Do. Que fue una sinfonía escrita por Wolfgang más o menos en el año 1772, con 4 movimientos muy interesantes en todo el aspecto de esta canción. Pero bueno, vamos a ir introduciéndonos en este asunto, en este tema de hoy. Vamos a conocer hoy Wolfgang Amadeus Mozart, un genio de una época en busca de su independencia. ¿Quién era Wolfgang? ¿Quién era Mozart? Todos nos preguntamos quién era, qué hacía, cómo un joven, cómo una persona que solo pudo vivir 35 años, creó cosas como si hubiese vivido una vida grande, una vida longeva. Pero bueno, vamos a entrar entonces en esta materia de hoy. Vamos a hablar acerca de Mozart desde sus inicios. Mozart, desde la edad de 5 años aproximadamente, ya se dedicaba a la música, a la interpretación en la corte del rey, en la corte, acompañado de su padre Leopold Mozart. Siempre estuvo con él, fue su maestro, fue quien le enseñó, fue quien lo guió, siempre lo acompañaba para que tocara, para que acompañara en ciertos eventos, aún con su hermana, que su hermana era la que al principio pues también era intérprete de instrumentos, al igual que lo fue Mozart en su momento, Wolfgang Amadeus Mozart. Y vemos cómo ellos fueron desde muy chicos llevando este conocimiento hasta el punto de que hoy podemos escuchar tantas sinfonías, tantas óperas, tantas obras que ellos hicieron, pero en especial nuestro querido Mozart escribió muchas. Estuvo bajo el cuidado de muchos maestros, entre esos estuvo Johann Christian Bach. Schubert también le estuvo dándole directrices, enseñándole. Y eso es muy bueno, saber de que los mejores de la época fueron sus amigos, sus ayudas, que lo impulsaron a poder ser lo que conocemos hoy en sus obras, porque él falleció, él murió ya hace cientos de años, pero su música prevalece, ha seguido ahí para guiarnos, para enseñarnos lo que fue la música clásica de la época del clasicismo. Una época muy buena, muy interesante, que rompió los paradigmas del barroco musical y nos llevó a un nuevo nivel, a nivel de conocimiento de música. A partir del año 1776 se experimentó notables cambios en lo lúdico, en lo festivo de las obras de Mozart, que fueron lo que permitieron pues entender un poco más que ya estaba madurando, que ya no era un niño, que ya había cambiado sus músicas cuando desde niño, desde la edad de 8 años que empezó a escribir sus primeras obras completas. Ya cuando estaba mucho mayor, alrededor de los 16, 17 años, ya tenía obras mucho más maduras, mucho más claras, mucho más concisas. Cuando más adelante él empezó a vivir una vida de muchos aspectos, estando en muchas fiestas, muchos eventos, muchas cosas, pero él quería alejarse de todo eso, por eso él empezó y eso lo llevó a tener dificultades económicas porque ya no quería ser parte de la corte, ya quería vivir su vida
mostrando su música de manera libre, de manera espontánea, de manera que no se fuese bajo el requerimiento de las cortes, de la corte. Entonces vemos a un Mozart que quería mostrar sus conciertos sin ningún esquema limitado, sino que fuera libre. Vemos que él escribió muchas obras, en las cuales una de las que más destaca fue La Flauta Mágica, obra que él creó ya en sus últimos años de vida, y que muestra un poco de su digamos que era su forma de creer. ¿Sí? Era católico, pero también tenía algo cercano a a esto que se llamado gnosticismo. No es gnosticismo, es una logia, ¿sí? En la cual él hacía parte, y en esta canción de La Flauta Mágica prácticamente él escribió apartes acerca de ello, de ser de esta logia. Entonces podemos ver en la vida de Mozart que escribió muchas obras, entre las cuales están la que estamos escuchando aquí de fondo, que es la obra de Mozart, la número 9, la sinfonía número 9. También podemos ver que escribió sinfonías, la número 5 en si bemol, que fue escrita aproximadamente en el año 1765, aproximadamente en ese año. También tenía 3 movimientos, un allegro a 4 cuartos, andante a 2 cuartos y luego un allegro molto a de 3 octavos. Muchos cambios de ritmo, muchos cambios de compás, pero que hacían que la canción, que la melodía, que la obra completa tuviese una connotación especial en cada una de ellas. Y eso agradecemos todas estas obras de nuestro querido Mozart, y también la sinfonía número 1 de 1764 la escribió con ayuda de su papá, de su familia, y también tenía varios movimientos. Vemos que en esta sinfonía y en la mayoría de sus sinfonías él siempre usaba violines, usaba oboes, usaba cornetas o cornos. Se dedicaba mucho a utilizar todas estas piezas. Pero hay algo que me llama la atención, y era que a él no le gustaba utilizar flautas a menos que se los pidieran en específico. La flauta no le gustaba, era un instrumento que no le gustaba, la odiaba. Decía que no había cosa peor que una flauta que 2 flautas. Era una broma de muy mal gusto, muy incómoda, porque digamos, la flauta es un instrumento que suena muy bonito, pero a él no le gustaba. Y eso nos hace ver un poquito de cómo era él, quién era él. Este era Amadeus Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, el cual estamos hablando hoy, reconociendo su obra, reconociendo las cosas que hizo. Para concluir un poco este asunto, podemos ver que Mozart, pues ya en sus últimos años, cuando cumplía sus 35 años, que fue la fecha en la que falleció, él escribió también, o intentó escribir una obra final, una obra fúnebre, que en medio de su enfermedad llegó a pensar de que estaba escribiendo su propia canto fúnebre, ¿sí? Entonces es muy chistoso, pero bueno, sabemos que murió un poco joven, y eso nos intriga, y que hubiésemos querido conservar o tener muchas más obras de él. Pero en conclusión, Mozart, un genio de esta época, de esa época que aún trasciende en esta, y deseamos que sigan los más jóvenes entendiendo el propósito de todo este conocimiento. Les deseamos lo mejor a todos ustedes, que pasen un buen día, y nos vemos en una próxima eventualidad. Hasta luego.